En el universo de Lord of Mysteries existe una frontera que separa a los dioses de lo inconcebible. Muchos creen que alcanzar la secuencia cero, convertirse en un dios verdadero, es la cima del poder, pero la realidad es mucho más insondable. Para aquellos que caminan por las sendas de la trascendencia, las unicidades son solo herramientas. Las Sephiroth son la verdadera autoridad. Hola a todos, yo soy Medanore y bienvenidos a una nueva entrega de la sección de Lord of Mysteries. Hoy vamos a desglosar uno de los conceptos más densos y peligrosos de la cosmología de Cuttlefish, las Sephiroth, aquellos legados del creador original que definen quién tiene el derecho a estar por encima de las secuencias. Para lo cual debemos responder una pregunta básica: ¿qué es una Séfira? Para esto hagamos un ejercicio mental. No las imagines como objetos, imagínalas como colecciones de símbolos. Son fuentes de autoridad absoluta y el origen mismo del poder. Si las vías Beyonder son los ríos, la Séfira es el océano que los nutre. Para ser un gran antiguo no basta con la voluntad o el conocimiento. Necesitas una trinidad perfecta. Primero, acomodar la Séfira correspondiente. Segundo, poseer todas las unicidades de tu grupo de vías. Y tercero, pero no menos importante, tener al menos una característica de secuencia 1 de cada una de estas vías. Sin la Séfira, un dios solo es el soberano de su parcela. Con ella se convierte en un aspecto directo del universo mismo. Pero cuidado, no te estoy hablando de simples potenciadores. Las Sephiroth operan bajo leyes físicas que desafían nuestra comprensión. Una Séfira trasciende el tiempo y el espacio. No puedes quemarla, no puedes borrarla. Ni siquiera los dioses antiguos más poderosos pudieron rasguñarlas. Solo existen dos fuerzas capaces de dañar permanentemente a una Séfira: el creador original, porque él es el autor de este caos, y el cuarto pilar, el símbolo de la terminación, aquel que representa el fin de todas las cosas. Aquí es donde podemos decir que el misticismo se vuelve técnico. Si una Séfira es dividida, como ocurrió con la madre árbol del deseo, ocurre algo inesperado: la Séfira sana. La parte que quedó con la deidad y la parte que fue arrancada terminan por completarse a sí mismas con el tiempo. Esto crea una anomalía. El gran antiguo original sigue siendo completo en esencia, pero la pieza separada puede dar origen a un nuevo gran antiguo. Es una duplicación de autoridad que rompe el equilibrio del cosmos. Tengan en consideración que para cualquier existencia, entender es ser marcado. Profundizar en la comprensión de una Séfira establece una conexión mística inevitable. Se llama corrupción inversa. Mientras tú intentas comprender la Séfira, ella empieza a reescribir quién eres. No hay vuelta atrás. Incluso los juramentos realizados ante una Séfira son eternos. Si un dios verdadero jura sobre una Séfira, este contrato se vuelve una ley fundamental. Ni siquiera ascendiendo a Gran Antiguo podrá deshacer ese nudo. En este nivel de poder, la palabra es una cadena mística que ni siquiera la divinidad puede romper. Pero, ¿de dónde vienen realmente estas fuentes de autoridad? Para entenderlo, debemos mirar al pasado, más en específico al periodo conocido como la preépoca. Los dioses antiguos creían que el creador original dejó 9 legados en la Tierra derivados de su propio cuerpo. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja y fascinante. En realidad, solo 6 de las 9 Sephiroth de nuestro mundo se originaron directamente del creador. Las otras 3 pertenecen al cosmos. Cuando el más antiguo despertó al final de la preépoca, su fuerza de atracción fue tan inmensa que actuó como un agujero negro místico. En su agonía de fragmentación, succionó partes de las deidades exteriores hacia la Tierra, arrancándole sus Sephiroth y sus vías correspondientes. Es por esto que entidades como la Madre, diosa de la depravación, o el Hijo del Caos están obsesionados con nuestro mundo. No es solo conquista, es que la Tierra tiene pedazos de su propia alma encadenados aquí. Tras el colapso de los pilares originales en la primera época, el Señor de los Misterios, el Digno Celestial, tomó una decisión que cambiaría la historia. Selló la mayoría de las Sephiroth en el continente occidental. Este sello no solo las ocultó, sino que fragmentó su voluntad. Durante eras, estas fuentes de poder permanecieron inactivas esperando.
Pero con el debilitamiento de la barrera, la energía comenzó a filtrarse. Anomalías como el libro del Atón Trunsoest o la locura de Salinger, el Fénix de la Muerte, no fueron accidentes. Fueron goteos de poder de la Sephiroth que empezaron a corromper nuestra realidad. Ahora, quizás te preguntes, ¿puede un ser inferior tocar este poder? La respuesta es sí, pero el precio es casi siempre la existencia misma. Existen habilidades de estallido de poder, que permiten tomar prestada la autoridad de una Séfira. Pero este no es un proceso instantáneo. Depende de conceptos abstractos, como la autorización, básicamente, algo que la vía del justiciero posee, donde debes hackear la burocracia de una Séfira sin conciencia. Otro aspecto es la lealtad, como en la vía del gigante, donde tu devoción debe ser absoluta. Y por último, el sacrificio, la moneda de cambio del sacerdote rojo. Para hacerse una idea general, tengan en consideración lo siguiente. Una secuencia 1 puede alcanzar el nivel de un rey de los ángeles, por apenas 3 segundos sin morir. Pero si desea tocar el nivel de un medio gran antiguo, debe aceptar una muerte segura. Es un destello de omnipotencia que consume el alma en el proceso. Para comprender el verdadero peligro de estas entidades, los grandes antiguos y su estado de acomodación de las Séfiras, hagamos un ejemplo matemático de la trascendencia. En este nivel, el poder no es un interruptor de encendido o apagado. Es una escala de grises influenciada por la pureza y la acomodación, donde podemos segmentarlos como grandes antiguos de nivel 0, 1, 2 y 3, siendo el nivel 0 el más alto y el 3 el más bajo. Tengan en consideración que existen estados intermedios, como los medios grandes antiguos. Un integrador del Dao, por ejemplo, es similar a una secuencia 0, pero si decide sacrificarse, puede alcanzar el nivel de un medio gran antiguo de nivel 1. Sin embargo, no todas las Sephiroth son iguales. Una Séfira altamente activada y pura, sin ruidos espirituales, representa un nivel 0. Pero aquellas que han sido contaminadas por emociones humanas a través de generaciones de integradores, como las del continente occidental, descienden al nivel 2. Incluso existe la posibilidad de poseer una autoridad de 1,5, como ocurre cuando una Séfira se autocompleta tras ser dividida. Si un gran antiguo recupera esa porción, pero no sus unicidades, su estatus no es el de un dios doble, sino el de un gran antiguo de una Séfira, más un medio gran antiguo de otra. Es una acumulación de poder fragmentada, que desafía la lógica de la estabilidad mística, ya que, según este nivel de integración, un gran antiguo puede ejercer mayor o menor autoridad que otros de su mismo estatus. Pero hay un factor que lo complica todo. Esta la podemos llamar como la voluntad de los innatos. Debemos entender que el digno celestial para las bendiciones del cielo y la tierra y el primordial Dios Todopoderoso no son solo antiguos dueños de estas fuentes. Ellos son la personificación misma de su Sephiroth. Su divinidad verdadera es indestructible y reside concentrada en el núcleo mismo de estos conceptos. Esto significa que para cualquier existencia que intente acomodar el castillo de Séfira o el mar del caos, la lucha no es solo externa, es una batalla interna por la identidad. Cuanto más controlas el poder de la Séfira, más despertará el gran antiguo innato en el interior de este Beyonder. Ascender no es ganar autoridad, es una carrera contra la sombra de un ser primordial que busca usar tu cuerpo como el recipiente para su propio regreso. En este universo, alcanzar la cima es en esencia aceptar que tu yo podría ser devorado por la voluntad de aquel que dio origen a la Séfira. Pero aquí hay un secreto que las iglesias ortodoxas rara vez mencionan, y que cambia las reglas del juego. El poder de una Séfira no siempre necesita un recipiente físico, como lo es una característica Beyonder. Tengan en consideración que una Séfira tiene la capacidad de otorgar dones, incluso al nivel de una secuencia 1, simplemente consumiendo y ocupando parte de su propia autoridad mística. Esto es lo que permite la existencia de los otorgamientos imperiales en el continente occidental. En este sistema no hay un objeto que consumes,
Se trata de una posición, un rol dentro de la jerarquía de la Séfira que te concede sus facultades. Sin embargo, este camino es una cuerda floja. Al no haber una característica que ancle el poder a tu cuerpo, tu existencia depende enteramente de la Séfira y de la corrupción que éste emana. Es un sistema de poder más fluido, sí, pero te vincula de forma irreversible a la voluntad de la fuente. En el continente occidental, el panorama es distinto. Allí no rezan a dioses, rezan a la Sefirot a través del taoísmo. A través de generaciones, los llamados integradores del Tao se han fundido con la Sefirot al morir. Esto ha humanizado a estas fuentes de poder, dándoles emociones, pensamientos y una conciencia peligrosa. En el este, las Sefirot no son solo lugares o conceptos, son entidades como el Tearca Celestial o el Buda Dorado, seres que son en esencia una Séfira con voluntad propia. Ahora llegamos al punto donde la teoría se convierte en una jerarquía de poder absoluta. Para comprender el estado actual de este mundo debemos revisar el catálogo de las 9 Sefirot de la Tierra, iniciando por el Castillo de Séfira y el Mar del Caos. Estas son las dos únicas Sefirot que evitaron el sello del continente occidental, marcando el destino de la primera novela. El Castillo de Séfira, el origen del Señor de los Misterios, controla las vías del loco Error y Puerta. Su poseedor original fue el Digno Celestial, pero hoy, tras una lucha que desafió la cordura, su poseedor actual es Klein Moretti, quien la tiene plenamente acomodada. El Mar del Caos, el océano de la omnipotencia para las vías del visionario, Sol, Tirano, Torreblanca y Ahorcado, aunque fue del dominio del primordial todopoderoso, actualmente Grisha Dam se encuentra en un estado de acomodación activa, tratando de alcanzar la estatura de un gran antiguo. Esto, claro, sin tomar en consideración el destino de Adam al final del círculo de la inevitabilidad. Las siguientes fueron ocultadas por el Digno Celestial, pero su influencia se filtra como una plaga. El río de la oscuridad eterna, vinculada a la noche eterna, muerte y el gigante del crepúsculo, es una de las más activas. Desde el ancestro Fénix Grace hasta Salinger, muchos han intentado tocar sus aguas. Hoy, la diosa de la noche eterna ha logrado acomodarla, consolidando su posición en el juego de poder. La ciudad de la calamidad, la fuente de las vías de la demonesa y el sacerdote rojo, sus reflejos han causado desastres en lugares como Trier y el puerto Bansi. Es aquí donde Lumian Lee ha logrado lo impensable, manteniéndola acomodada en la actualidad. El páramo del conocimiento, el origen de las vías del ermitaño y el paragón, en el este es la base de la secta del Maestro Celestial, una entidad que representa el conocimiento más puro y peligroso. Finalmente podemos contar con aquellas que el creador arrancó de las deidades exteriores, como el enjambre de cría, para las vías de Madre y Luna. Es única porque posee autoconciencia propia. Aunque la diosa madre de la depravación la tiene acomodada, su fragmentación es lo que mantiene a la Tierra en un estado de fertilidad y horror constante. El mundo tenebroso está vinculada al abismo y al encadenado. La madre árbol del deseo está actualmente acomodándola, buscando recuperar lo que el creador le arrebató. La nación del desorden es la fuente de la vía del emperador negro y el justiciero. En el continente occidental se manifiesta como la corte celestial, y su conciencia, el Tearca Celestial, es un recordatorio de la anarquía que alguna vez dominó el cosmos. La llave de luz es perteneciente a la vía de la rueda de la fortuna, manifestada como el reino budista de la luz, donde el destino no es una línea, sino es un ciclo de reencarnación vigilado por el Buda dorado. Como trivia final para los estudiosos del misticismo, el término Séfira no es casualidad. En nuestro mundo real proviene de la Cábala y significa enumeración. Representa los atributos a través de los cuales lo infinito, el Ein Sof, se revela a sí mismo para crear la realidad. En Lord of Mysteries esta metáfora se vuelve literal. Las Sefirot son los atributos de un creador que, al intentar revelarse, terminó por romperse, dejándonos un universo donde el poder no es un regalo, es una carga mística,
que consume a todo aquel que se atreve a reclamarla. Soy Medanore y estas fueron las Sephiroth. Antes de retirarme, quiero expresar mi más profundo agradecimiento a todos los miembros del canal. Su apoyo es el ancla que permite que este proyecto se mantenga firme. Gracias por hacer posible el sostenimiento de este espacio. Un agradecimiento muy especial a Souls y el Copias, miembros de rango Grand, cuya contribución es hoy un pilar fundamental para nuestra comunidad. Si te ha gustado este viaje, no olvides suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en un próximo video.